Cordial saludo, mi nombre es Lina María Sánchez Hernández, perteneciente al curso Salud Ocupacional. El objetivo de este video es hablarles un poco sobre los sistemas de control de los riesgos en el sistema de seguridad del trabajador. Algunos de los temas que voy a tratar son sistemas de protección de los trabajadores, señalización de seguridad y planeación de emergencia y evacuación, con el fin de que nos orientemos un poco más sobre estos temas, ya sea individualmente como trabajador o que incentivemos a las empresas a que tomen conciencia y apliquen cada uno de estos pasos para sus trabajadores. Vamos a hablar primero sobre el sistema de protección de los trabajadores. En esta parte se clasifican en dos temas. Uno es de sistema de protección colectivo y sistema de protección individual. Voy a explicarles cada uno de ellos para que podamos entenderlo. Podemos considerar medidas o métodos de protección colectiva aquella que protege simultáneamente a más de una persona. Estas medidas suelen resultar más eficaces para los trabajadores, ya que tiene alguna ventaja. Este sistema de protección colectivo tiene una ventaja al sistema de protección individual porque no supone una molestia física durante el desarrollo de la actividad ni requiere una participación activa en el uso de los mismos por parte del trabajador. Ejemplo, por lo menos ahora con lo de la pandemia que estamos viviendo mundial con este virus, pues hemos tenido que cuidarnos y a muchos nos dificulta el uso del tapabocas porque de pronto nos da alergia, nos fastidia el sudor, o en otros casos los guantes. Digamos, en mi caso para trabajar se me ha dificultado un poco contar el dinero, ya que trabajo en un banco. El efectivo con los guantes se me ha dificultado un poco. Entonces a esto es lo que se refiere la ventaja del sistema de protección colectivo al sistema de protección individual. Seguimos con el sistema, ejemplos de sistemas de protección colectivo. ¿Cuáles serían los resguardos? Son componentes o dispositivos que se añaden a una máquina y que actúan como barrera material, impidiendo que los usuarios alcancen las partes peligrosas, evitando golpes, atrapamientos, cortes, etc. Otro ejemplo sería las barandillas. Deben ser resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección en la parte inferior para evitar la caída de objetos de plantas inferiores. También tendrán pasamanos y una protección a medida de altura que impiden el paso o desplazamiento de los trabajadores. Otro ejemplo serían las viseras, elementos que se disponen en la primera planta de las obras y protegen a los viandantes y trabajadores que se encuentran en las inmediaciones de la obra del riesgo de la caída de algún objeto o materiales. Sí, entonces, como pueden ver, estos ejemplos son elementos de protección, pero que no deben ser usados por el trabajador, por cada trabajador, sino que al estar implementados en algún sitio o lugar van a prevenir riesgos para todos los trabajadores que estén en esa parte, ¿sí? Ahora sí voy a hablarles del sistema de protección individual. Cuando existan riesgos por la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, deberán utilizarse equipos de protección individual. Si estamos trabajando en alguna obra o en cualquier actividad y ya están los elementos de protección colectivo, pero aparte de eso van a existir algunos riesgos más, entonces por eso es obligatorio también el uso de protección individual para minimizar aún más los riesgos que se puedan presentar. Cualquier equipo destinado o ser llevado o sujeto por el trabajador para que le proteja uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. También se consideran como EPI, el conjunto formado por varios dispositivos o medios que el fabricante haya asociado de forma solidaria para proteger a una persona contra uno o varios riesgos que puedan correr simultáneamente. Los componentes intercambiables en el EPI sean indispensables para su funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho proceso. Algunos ejemplos de estos sistemas de protección individual, pues como les mencioné anteriormente, un ejemplo: tapabocas, guantes, casco, gafas,
algunas botas reglamentarias que deben utilizar ciertos trabajadores para ciertas actividades. Eso hace parte de los sistemas de protección individual. El segundo tema es la señalización. La señalización tiene como tal una norma de 1997 que trata de que la señalización de seguridad y salud en el trabajo obliga al empresario a utilizar toda la señalización de seguridad que, de acuerdo con los resultados de la evolución de riesgos, sea necesaria y útil para controlar los riesgos. En ningún caso, la señalización puede sustituir la adopción de medidas técnicas de protección colectiva, ni tampoco a la información y formación de los trabajadores sobre el riesgo. La finalidad de la señalización es llamar atención sobre situaciones o riesgos de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas preventivas. La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. Hasta para las actividades muy mínimas se debe tener en cuenta la señalización de seguridad. ¿Para qué? Para evitar muchos riesgos. Un ejemplo, a muchos les puede parecer innecesario colocar que el piso está mojado cuando lo están trapeando. O sea, para muchos es algo innecesario, pero la verdad es que hay que tenerlo muy en cuenta. Y a pesar de que es una actividad muy mínima o casualmente normal, porque es algo que hacemos rutinariamente en muchos lugares, en las casas, en nuestras viviendas, en el trabajo, en varias partes, en las empresas, en las organizaciones, es necesario utilizar la señalización indicándole a las personas y a los trabajadores que el piso está mojado. De esta forma se puede evitar una caída, lesiones o cualquier otro inconvenientes e incidentes que puede traer este tipo de caídas, ¿sí? La utilidad y tipo de señales. Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de las salidas y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta. La señalización puede ser de tipo visual, acústico, olfativo y táctil, pero lo más usuales son las señales visuales y acústicas. Ambas pueden tener carácter. El otro tema a seguir es el plan de emergencia y evacuación. Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir las mínimas o las posibles consecuencias humanas o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. El plan de emergencia y evacuación consta de dos partes fundamentales. Está la parte escrita y la parte gráfica. Dentro de estas dos partes le mencionaré lo siguiente. Evaluación de riesgos. En la parte escrita se encuentra la evaluación de riesgo, donde se valoran los riesgos existentes y los medios de protección disponibles. Por lo menos los medios, determinar medios materiales con su precio y humanos disponibles, plan de actuación que contemplará las diferentes hipótesis de emergencias y los planes de actuación para cada una de ellas y las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones. En esta parte se consideran las personas responsables con la puesta en marcha del plan. Otro ítem importante de esta parte escrita es que consiste en la información general de todo personal y las prácticas correspondientes con las distintas dinámicas. Estos temas mencionados son los que hacen parte de la parte física de los planes de evacuación de emergencia. Y la parte gráfica pues ya sería la que contempla las vistas en planta del objetivo con todos sus pisos e instalaciones. Será situada en un lugar visible al alcance de todos los trabajadores, murales, pizarras, etc. Y en la misma se reflejarán los aspectos siguientes, como cuáles: salida de evacuación, traslado en el sentido de la evacuación o a través de las vías disponibles hasta alcanzar la salida de evacuación. Tercero, ubicación de los interruptores eléctricos generales. Cuarto, ubicación de los medios de extinción de incendios, tales como extintores, hidrantes, áreas contra incendios, gabinetes, puertas, mangueras, etc. Ubicación de los pulsadores manuales si existe sistema de alarma y detención y extensión.
¿A qué hace referencia a este plan de emergencia y evacuación? Pues como muchos hemos de pronto visto afuera de algunas organizaciones o lugares, el punto de encuentro marcado de color verde, en donde en caso de cualquier emergencia, sismo, incendio, cualquier emergencia que se pueda presentar en alguna organización, todos los trabajadores sepan dónde va a ser el punto de encuentro para de tal forma verificar que estén todas las personas que se encontraban dentro del lugar, que se encuentren adecuadamente o con vida o sin ningún peligro. Y si falta alguna persona o algún trabajador que estaba dentro y no esté ahí en el punto de encuentro, pues se atenderá junto con los protocolos o según las capacitaciones que ya se le hayan dado dentro de la organización, los primeros auxilios y la ayuda oportuna para esta persona, ¿sí? Entonces, en la parte escrita es como tal la metodología en donde se registran un ejemplo las personas al ingresar a la organización, todo como tal ya la parte estipulada en donde se puedan verificar quiénes estaban dentro de la organización, si estaban de visita, si son ya temporales, si son fijos ahí en la empresa, ¿sí? Y la parte gráfica es ya el plano como tal, donde nos indican en qué parte se encuentran los extintores, en qué parte se encuentran el botiquín de primeros auxilios, la camilla, ¿sí? Entonces